Buenas, nosotros somos el grupo número 2 y en esta ocasión les vamos a hablar sobre la seguridad industrial y la normativa ISO 45001. Sí. Como dije anteriormente, somos el grupo número 2 y estamos conformados por Edgar Ventura, Alejandro Pérez, Derek Mesa, José Cruz y quien les habla, Shalia Castillo. En primer lugar, vamos a hablar sobre la seguridad industrial. Esta se preocupa por la prevención y protección de los accidentes en el trabajo, evitando además los daños de la propiedad, proceso y medio ambiente de la institución o empresa en la cual se desarrolla. La seguridad industrial es implementada como un sistema de normas que es obligatoria con respecto a los riesgos de cualquier actividad industrial en la que se presente, como pueden ser la utilización y funcionamiento de las instalaciones o equipos, la producción, uso y consumo dentro de las instalaciones y la actividad de almacenar y desechar productos industriales. Los objetivos de la seguridad industrial. El objetivo principal de la seguridad industrial es prevenir los accidentes laborales, los cuales se pueden producir en consecuencia de las actividades de producción en una empresa. Por lo tanto, una producción que no contemple las medidas de seguridad e higiene adecuadas dentro de esta no puede ser considerada una buena producción. Una buena producción es la que satisface las condiciones necesarias de los tres elementos indispensables: seguridad, productividad y calidad de los productos. Por lo tanto, es la que contribuye a la reducción de sus socios y clientes. ¿Cuál es la importancia de la seguridad industrial? La seguridad industrial es muy importante, ya que, como dije anteriormente, es la que fija normas obligatorias de seguridad e higiene que tiene por fin como un fin de proteger tanto el recurso humano, que son los trabajadores, como el recurso físico y el ambiental de una empresa. Desde un punto de vista ya empresarial, la seguridad industrial es la que ayuda de forma indirecta al aumento de la eficiencia y la productividad, ya que cuando se protege la integridad tanto física como psicofísica de la persona, también se disminuye la rotación, los procesos de contratación de personal y las ausencias que ocurren por los accidentes laborales. Los principales riesgos de la actividad industrial son los riesgos endógenos, que son riesgos vinculados a los accidentes internos propios de la actividad que aplica al trabajador en lo manual o en lo operativo. Dentro de estos factores se requiere la protección de los empleados mediante distintos elementos y herramientas que deben estar certificados bajo las normas de seguridad industrial. Los riesgos exógenos son riesgos que tienen que ver con el contexto en el que se desarrolla el importante impacto ambiental que acarrea la industria y la devastación de recursos. Por ejemplo, puede repercutir perjudicando a poblaciones de habitantes o regiones enteras. Es decir, en resumen, que los riesgos endógenos son aquellos que la industria puede ocasionar a un trabajador y los exógenos son aquellos que la industria ocasiona hacia el medio ambiente. Los tipos de riesgos. Riesgos físicos. Están constituidos por factores inherentes a las operaciones realizadas en el puesto de trabajo y sus alrededores, producto de las instalaciones y los equipos. Incluyen ruidos, radiaciones, temperaturas extremas, presión barométrica y humedad extrema, iluminación, vibración, microondas, rayos láseres, entre otros. Riesgos químicos. Están constituidos por todas las sustancias químicas y materiales que se encuentran en las áreas de trabajo o sus alrededores, por cuyo contacto o exposición en concentraciones mayores de las permisibles pueden causar alteraciones en la salud. Se incluyen vapores, neblinas, gases, humos metálicos, polvos, líquidos y pastas. Riesgos biológicos. Están relacionados con las condiciones de saneamiento básico de la empresa o de la operación y procesos que utilizan agentes biológicos, refiriéndose a aquellos agentes infecciosos que traten o que pueden resultar un riesgo potencial para la salud del personal. Incluyen insectos, moho, hongos, bacterias, virus, parásitos u otros agentes. Riesgos psicosociales son aquellos factores psicológicos y sociales relacionados con el puesto de trabajo y que provocan tensión en el trabajador. Se deben a trabajar bajo condiciones poco racionales,
relaciones deficientes con los supervisores u otros trabajadores, aburrimiento y poca motivación. Riesgos ergonómicos. La ergonomía es la ciencia del hombre en el trabajo, y cuya preocupación fundamental es hacer la zona de interacción hombre-máquina tan segura, eficiente y cómoda como sea posible. Se interesa por diseño del lugar de trabajo, posición en el trabajo, manejo manual de materiales, ciclos de trabajo y asientos. ¿Por qué se producen los accidentes industriales? Para una industria, la ocurrencia de un accidente significa pérdidas que se pueden evitar suprimiendo las causas que lo producen. Algunas de las más recurrentes son falta de capacitación, omisión de instrucciones, instalaciones en malas condiciones, mal uso de la maquinaria y sustancias, carencia de atención o de conocimientos de las actividades. Yo continuaré hablando sobre lo que son los factores que intervienen en la seguridad y salud industrial. La salud industrial principalmente se desglosa, por así decirlo, en dos principales factores que tienen que ver con cómo interviene el empleado con el riesgo o qué tanto está expuesto a los mismos. Principalmente, cuando hablamos de los factores internos, hablamos de los factores que intervienen justamente en la zona de trabajo, es decir, ya sea dentro de la fábrica o dentro de la zona, no, sí, de la fábrica. En estos factores vemos que se tiene que tomar en cuenta el uso del material adecuado para así evitar o disminuir cualquier riesgo que pueda producir un accidente. Esto principalmente conlleva el uso de cascos, el uso de guantes, botas, chalecos reflectantes y cualquier otro medio físico que permita proteger al empleado y su salud principalmente. Luego, por otro lado, tenemos los factores externos, que son los factores que protegen al empleado, pero ya no tan directamente, sino más por medio de la vía legal. Esto quiere decir, sacando legislaciones y leyes que lo amparen en caso de accidente, sacando leyes que obliguen principalmente a las empresas a poder suplir las necesidades de los mismos a la hora de realizar el trabajo y que estos no salgan perjudicados por los mismos. Y también ayuda principalmente, bueno, se basa principalmente en que los empleados no, por así decirlo, no queden en el aire, porque cuando se produce un accidente, muchas veces esto puede afectar la salud o la vida de esa persona indefinidamente. Entonces, si ocurre un accidente y la persona no tiene sustento, no tiene un respaldo de fondo, prácticamente no le quedará nada. Prosiguiendo, se nos hace la pregunta, ¿cuál es la solución a los problemas internos y externos de seguridad industrial? Bueno, para que un sistema de seguridad pueda ser sostenible, este tiene que trabajar directamente con los intereses del trabajador, no simplemente una persona que le grite a un trabajador, hey, ponte el casco, hey, ponte los lentes, sino que es importante que los trabajadores entiendan el riesgo que pueden correr y se protejan frente a estos. Esto tiene que proveer una medida de control para evitar los accidentes. Esta disposición sistemática se denomina jerarquía de control y consta principalmente de 5 pasos. La primera es la eliminación del peligro. Si dentro de una fábrica está bastante claro que hay un riesgo que hay un riesgo bastante alto de que algún empleado de cualquier zona pueda sufrir un riesgo, o sea, pueda sufrir un accidente laboral, perdón, es necesario eliminarlo o a la medida de lo que sea posible, obviamente, para que así el empleado no esté en riesgo y no se afecte su salud. Otro factor, el siguiente paso es la sustitución del peligro. Si no podemos eliminar un riesgo, como mencioné anteriormente, tenemos que sustituir ese riesgo por una alternativa que sea más segura y que al mismo tiempo no sea excesivamente costosa para la empresa. Esto lo podemos comparar como, por ejemplo, de reemplazar un tigre como por un perro o por un gato de mascota. Obviamente que es mucho más seguro. El siguiente paso es el control de ingeniería. En este podemos poner algún tipo de control sobre el peligro para que no afecte la seguridad del sistema. Esto lo podemos comparar nuevamente, como por ejemplo poniendo el tigre dentro de una jaula o mantener sus dientes y uñas desafilados. Esto quiere decir que aunque existe un factor que pueda llegar a generar riesgo, por medio del control de ingeniería se limita y se hace que ese posible riesgo no tenga probabilidad de suceder, no de producir un accidente. Luego tenemos el control administrativo. Esto significa
obligar a la fuerza laboral a cumplir con los estándares de seguridad mediante la recompensa o la reprimenda. Por ejemplo, para esto se le entrega un bono, bueno, usando el ejemplo del tigre, se entrena al tigre para que permanezca dentro de la jaula. Eso quiere decir que podemos compararlo como por ejemplo con el uso de los montacargas. Un chofer o una persona encargada de manejar los montacargas no puede hacer lo que le da su gana con el montacargas, obviamente, tiene que cumplir su trabajo, tiene que seguir su línea, su ruta, para así poder ser lo más eficiente posible y aparte no poner en riesgo a los demás trabajadores. Y por último tenemos el garantizar el equipo de protección personal. Esto lo mencionamos en los factores internos. Este sistema se encuentra en la parte inferior de la jerarquía e implica el uso de la protección como los cascos, lentes, zapatos, arneses de seguridad, etc. El caso es de que las personas pueden cometer más errores en cualquier momento. Por lo tanto, si ya están protegidos, no habrá problema en caso de que suceda. Bien, yo voy a introducir un poco sobre la normativa ISO 45001. Siguiente, por favor. Bien, primero, ¿qué es la ISO 45001? Para que entendamos esto, primero tenemos que empezar diciendo que la ISO son las siglas de International Organization for Standardization, que es Organización Internacional de Estandarización. Esta organización, fundada en el año 1947, es la encargada de, por así decirlo, estandarizar un sistema de gestión de calidad para satisfacer las expectativas de los consumidores. En fin, la ISO 45001 es una norma enfocada a la gerencia y administración de los recursos para la seguridad y salud en el trabajo, para así proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales. La siguiente. Bien. El objetivo de esta normativa, parecido a lo que se dijo anteriormente, es tener como finalidad ayudar a los negocios a proporcionar un ambiente de trabajo seguro para los empleados y cualquier persona que esté involucrada en dicho lugar de trabajo, háblese de los visitantes también. Esto puede conseguirse gestionando las causas potenciales de esos peligros físicos, tales como las lesiones, enfermedades, defunciones, pero también aquellas condiciones que pueden afectar la salud mental, social o psicosocial de las personas involucradas en el área de trabajo. El siguiente. Bien, como podemos ver, la ISO 45001, esta norma abarca una gran gama de ámbitos de la seguridad física. Por ejemplo, tenemos la protección radiológica contra caídas o también riesgos mecánicos, que son los que tienen que ver con estos peligros, las protecciones para los pies, vías respiratorias, para la cabeza, etcétera, y así un sinnúmero de protecciones contra accidentes físicos, pero también abarca una serie de normas contra accidentes, como he dicho anteriormente, sociales, mentales o psicosociales. Gracias. Bueno, para seguir, voy a hablar sobre los casos en los que se aplica lo que es la ISO 45001. Es aplicable para cualquier organización que desee establecer, implementar y mantener un sistema de gestión para mejorar lo que es la salud y la seguridad en el trabajo, para eliminar los riesgos y minimizar también los riesgos que son incluidos en las fallas del sistema, aprovechar las oportunidades del SST, ayudar también con lo que es la organización de alcanzar los resultados esperados de su sistema, en lo que es la gestión. La ISO 45001 es aplicable también en las organizaciones que son independientemente de su tamaño y la actividad que estos hagan. Es aplicable a los riesgos de SST, que viene siendo salud, seguridad y trabajo, bajo el control de la organización, teniendo en cuenta lo que son los factores como el contexto en el que se opera, la organización y las necesidades y expectativas de sus trabajadores y otras partes interesadas. Siguiente, por favor. Luego tenemos el ciclo de mejora continua en la norma ISO 45001, que es el enfoque del sistema de gestión de SST que define el ISO 45001, que se basa en el concepto de planificar, hacer, verificar y actuar, el PHBA, o Plan, Do, Check, Act, PDCA. El concepto PHBA es un proceso interactivo utilizado por las organizaciones para lograr la mejora continua que pueda aplicarse en un sistema de gestión y a cada uno de los elementos individuales, como planificar, que es determinar y evaluar los riesgos para la SST, que son las oportunidades de la SST y los riesgos, y entre otras oportunidades que ésta tenga.
También establecer los objetivos que esta tiene, los procesos necesarios para conseguir los resultados de acuerdo con la política de la SST de la organización. Siguiente. Voy a proseguir sobre lo que son los ciclos que vienen siendo hacer, que es implementar los procesos según lo planificado, verificar, que es hacer el seguimiento y la medición de las actividades, y los procesos respecto a lo que es la política y los objetivos de la SST, e informar sobre los resultados. Actuar, que es tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de la SST y para alcanzar los resultados previstos. Acá podemos ver el contexto de la organización. Dale para atrás. Tenemos lo que es el alcance de la gestión de SST, que tenemos la P, planificación, luego la D, que viene siendo apoyo y operación, la C, evaluación del desempeño, y la A, mejora. Y todo eso va con el liderazgo y participación de los trabajadores. Siguiente. Luego aquí tenemos lo que es el control operacional en la ISO 45001, que vemos que es la jerarquía de los controles, desde el más efectivo hasta el menos efectivo, comenzando con eliminar el peligro. La otra es la sustitución, que son sustituir procesos o operaciones materiales para equipos que sean menos peligrosos. La C, controles de ingeniería, que es utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo. Luego tenemos controles administrativos, que son utilizar controles administrativos, incluyendo lo que es la formación. Y por último tenemos la EPP, que es utilizar equipos de protección personal adecuados. Ya. Gracias por su atención. Esta fue nuestra posición sobre la seguridad industrial y la normativa ISO 45001.